llamada El acoso sexual en el aula. ¿Qué hacer con el tema? Igualmente a cargo del doctor Carlos Mario Sánchez, que lo tuvimos en la primera conferencia de mañana. Doctor, nuevamente bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, gracias por volver. Espero que les haya ido muy bien con el abogado, no puede quedar lastimosamente, pero también estaré muy pendiente de las memorias. Reitero mi agradecimiento a la doctora Pamela Casas y a la Corporación Ave Fénix por la invitación. También agradezco a alguien de mi equipo de trabajo que me acompaña hoy, al doctor Juan David Belalcázar, que estará con nosotros hoy también. E iniciamos. En esta segunda intervención, en el Simposio Nacional de Bullying y Sexualidad en la Escuela, hay una exposición mucho más corta. Hay mucha información, pero prefiero que sea poca información, que la entendamos bien y que dialoguemos un poco como ahora. No sé si están de acuerdo. Tenemos que terminar de llegar a un poquitico. Listo. En muchos de los casos, el bullying, como lo vieron mi imagino con el abogado y lo verán más tarde, se presenta en espacios de poder y funciona como una jerarquía o posición de poder. Pero en el mal llamado bullying sexual nace realmente del miedo, el miedo a dos circunstancias. El miedo fundamental a la diferencia y el miedo a romper paradigmas. Trabajemos cada uno de ellos, pero primero les quiero explicar por qué digo yo el mal llamado bullying sexual. Desde la escuela sexológica a la que pertenezco, que es la sexología sustantiva, consideramos epistemológicamente errado y maltratado el abuso que tenemos al término sexo. A todo le ponemos la palabra sexo al final. Entonces todo lo que tenga que ver con erótica, con amatoria, con pareja, con procreación, le ponemos el apellido sexual. Decimos relación sexual, encuentro sexual, y sexual, vamos a ver, es un componente más amplio que esos encuentros. Como les decía ahorita, tenemos muchas formas de pensar y definir el sexo. Hay un sexo biológico, un sexo de asignación, un sexo legal, un sexo de crianza, un sexo de roles, pero hay un solo y único verdadero sexo, que es el sexo de la identidad. El sexo con el que nos identificamos, nos atraviesa y nos define como hombres o como mujeres. Entonces muchas veces utilizamos el sexo para todo. El único que ojalá tengamos en la cabeza y que compartamos con nuestros alumnos y en nuestros trabajos en el aula es el sexo de la identidad. Hombre o mujer, desde eso interno que nos atraviesa, desde esa identificación y en palabras técnicas desde esa egosexuación. Bueno, por aquí. Ahora entonces hablaré de tres formas del sexo que las miramos para que las revaluemos y veamos por qué le tenemos miedo. Uno es el sexo que se hace. Entonces cuando hablamos con nuestros estudiantes les preguntamos, o ellos están conversando con sus novias, sus amigos, dicen, no, es que anoche estuve con una pelada y tal cosa y tal cosa. Esa acepción de sexo es el sexo que se hace, es la función, es un hecho puntual, es un momento de encuentro. Borremos la palabra sexo de él, porque no es la verdadera definición de sexo. Hay un sexo que se tiene. Entonces en poemas uno escucha en la literatura, estaba cerca de mí y besé su sexo húmedo y cálido. ¿A qué nos referimos? Al sexo que se tiene, al pene o a la vulva. No es el verdadero sexo, son genitales. Entonces borremos de ahí también el sexo que se tiene. Ya sabemos que el que se hace no se llama sexo, el que se tiene en los genitales, en el cuerpo físico, no es sexo, sino que el verdadero sexo es el sexo que se es. Yo me identifico, me siento como mujer o como hombre. ¿Tenemos ese acuerdo fundamental? Listo. Teniendo esa idea básica entonces del sexo, el real, el de la egosexuación, hablemos un poco de la diferencia y recurramos a algunos conceptos sexológicos. Almudena Ranz, que les hablaba ahorita, y unas teóricas de la sexualidad que les recomendé leer, habla así de la diferencia. Inicialmente teníamos una diferencia isomórfica. Siempre el sexo fue nombrado desde el hombre.
No sé si recuerdan el mito fundacional de Occidente, que es Adán y Eva. Entonces Dios creó a Adán como figura, como sujeto, y de la costilla extrajo a Eva. Parte de Adán fue Eva, pero le dijo antes a Adán: todas estas tierras, todos estos seres vivientes están a tu servicio, nómbralos. Cuando apareció Eva le dijo también: nómbralos. Y él dijo: yo la nombro Eva. ¿Qué pasa ahí? Se configuró que el sujeto, el ser, era Adán. Pues el único sexo era Adán. La mujer era un objeto de Adán. Eso es una interpretación que le hemos dado culturalmente. Hay otro, digamos, trasfondo importante, religioso, de aprendizaje, que no estamos descalificando, sino que estamos comprendiendo que desde esa mitología del nacimiento de Occidente y de la creación del ser humano, el paradigma fue Adán. Entonces es isomórfico. El hombre es el paradigma. No en vano, en la historia encontramos teóricos que dicen: no, es que la mujer es un hombre que no llegó a ser. ¿Alguna vez lo vieron en filosofía? ¿Lo escucharon? O la mujer es un hombre incompleto. Otros más crueles decían: no, la mujer es el pecado, o la mujer es el receptáculo de las inmundicias del hombre, etc. Eso permitió que se configurara un machismo, una jerarquización sobre la mujer, y la mujer fuera objeto. Afortunadamente, después en esa evolución histórica, llegamos a un punto en que hubo un pensamiento dimórfico. Equilibramos hombre y mujer, pero no en una concepción clara de que son identidades, se establecen, sino que empezamos a generar dos conceptos: masculino y femenino. Y asumíamos en lo masculino y femenino que si algo es femenino era mujer y que si algo es masculino era hombre. Y eso se llama el viejo paradigma de la sexualidad. Muy bueno por aquí. Entonces se generó ese dimorfismo sexual. Ya sabemos que somos dos. Y construimos algo que se llama el sistema sexo-género. Escuchamos en muchas partes: en clave de género, el género, el género. ¿Qué es el género? El género es una construcción social que le atribuimos a los sexos, y ese es un deber ser. Me explico. Si entendemos el sexo desde lo masculino y femenino como se hace normalmente, decimos que lo femenino debe ser así y lo masculino debe ser de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo que hablábamos ahorita. ¿Usted es niña? Sí. Tiene que ser femenina. Y ser femenina implica, volvemos, rosado, muñecas, sentar con las piernas cruzadas, no subirse a los árboles, tender la cama, lavar la loza, cuidar al hermanito, darle comer al menor y ayudar en la casa. Usted es niño, o sea que es masculino. Entonces, ¿qué debe hacer? Jugar con carrito, jugar fútbol, levantarse con subirse a los árboles, no ayudar en los quehaceres, porque de pronto, ¿quién quita ahí? Como planteaban nuestras abuelas. Eso es una dicotomía desde el género. Entonces el sistema nos encasilla, nos encierra en un deber ser desde los sexos. Por eso muchos defienden la teoría de género y plantean: no, es que debe ser en perspectiva de género. Decir perspectiva de género actualmente es luchar para que los géneros, que en realidad no deberían ser los géneros masculino y femenino, sino los sexos, los hombres y las mujeres, estemos en igualdad de condiciones. Entonces, la perspectiva de género es equilibrar la igualdad de condiciones, pero no igualarnos. Es un error conceptual pensar que tenemos que ser iguales los hombres y las mujeres. Dios nos libre. Los hombres y las mujeres somos diferentes en muchos aspectos. No es igualarnos en condiciones, es igualarnos en derechos. Entonces, debemos sostener la idea de igualdad de géneros, les propongo igualdad de sexos, en derechos, pero no que los sexos sean iguales en cómo son, porque entonces se pierde la configuración y sería muy aburrido ser iguales. ¿Bien? Hay una disyuntiva entonces que es ser hombre y ser mujer, no lo vamos a resolver hoy, pero se presenta. Pero entonces ya tenemos un paradigma que se establece aquí. El hombre o la mujer debe adecuarse a esos roles, a ese deber ser, y eso lo plantea Almudena.
Esos roles son los que nos indican si es hombre o si es mujer. Luego, la fisiología también nos dice cómo es el cuerpo. Entonces nos dice, si tienes testosterona, más de cierto nivel, eres hombre. Y si tienes estrógenos, más de cierto nivel, eres mujer. Y así nos clasifican. Luego la fisiología nos dice, la morfología nos dice, eres niño si tienes pene. Y lo otro sería ¿qué? ¿Eres niña si tienes vulva o vagina? Eres niña si no tienes pene. No, las mujeres han sido nombradas desde la negación. Pero ha sido el ser incompleto. De la mujer es el no hombre. Las características de la mujer siempre se han definido desde lo que no tiene el hombre. Uno dice, el hombre es agresivo, la mujer no es agresivo. El hombre tiene poder y fuerza, la mujer no tiene poder y fuerza. Son malas excepciones para definir ese componente dimórfico. Luego entonces vale la pena aclarar que por ver el género y por ver ese deber ser, escondemos el sexo. Entonces casi que por mirar el pene y la vulva, se nos olvida mirar el bosque, que es el sexo. Ese árbol de los genitales nos tapa, nos vela el bosque maravilloso de la sexualidad, que es el sexo, hombres y mujeres. Bueno, hasta aquí era un cuento de hadas, porque todo lo teníamos claro. Entonces teníamos claro qué es un hombre, qué es una mujer, cuál es el deber ser, cómo se comportan, pero cuando algo se sale de ese esquema, se sale de ese paradigma, rompe ese deber ser, se nos complica el asunto. De ahí que entramos a la primera característica del bullying, el miedo a la diferencia. Ya decimos que no es bullying sexual, porque no es sexo, sino es el bullying desde la diferencia. Entonces, lo que no se parece al paradigma que tengo establecido, me asusta. ¿Y cuál es la reacción fundamental cuando algo nos da miedo? Atacarlo, aislarlo o correr. Eso pasa con la diferencia dentro de ese paradigma en la escuela. El niño que vemos que no responde a los estereotipos de género establecidos ni al modelo que nos plantearon desde el paradigma sexual, el niño que es diferente, yo no lo entiendo, lo ataco. Entonces aquí no hay tanto un asunto de poder como en otros bullying que pueden haber visto acá. Aquí hay un asunto de miedo. Miedo inconsciente, si no es que me paro y me empieza a temblar porque lo vi, no. Pero hay algo que me descuadró en lo que tengo interiorizado, en ese aprendizaje social, en ese ethos que nos han metido, de que no corresponde al deber ser, que no hay que atacarlo. Es el primer miedo, es el miedo a la diferencia, y es la primera razón por qué atacamos. Una pregunta. ¿Quién, o peor, qué es alguien que teniendo pene y que se nombra como hombre, se comporta como femenino? Es una pregunta que nos hacemos en la escuela. Vea, ahí va Juanito. Asumimos que tiene pene. Él se llama Juanito, pero es muy delicado. Nos descomplica el paradigma, ¿no? Pero ¿quién o qué es alguien que teniendo pene, siendo hombre, porque así se nombra, se comporta muy femenino, pero tiene por objeto deseo erótico y afectivo a una mujer? ¿Cómo así? Se llama Juanito, se nombra como Juanito, es absolutamente delicado y tiene novia. ¿Qué pensamos nosotros? Ah, pobrecita la novia, está mal engañada. Porque asumimos que es homosexual. O mira cómo se sienta. No, eso es otro chino. Él no es heterosexual. Empezamos a configurar porque siempre tratamos de meter a todos en el cajón. Es que así se tiene que ser. Y el que se sale nos preocupa. Una más complicada. ¿Quién o qué es? Porque a veces decimos qué es eso. Tiene pene. Se nombra como mujer. Me perdí. Es masculino en comportamientos. Y tiene por objeto deseo erótico afectivo a un hombre. Entonces la repito. Tiene pene. Se nombra como mujer. Pero es masculino. Y tiene por objeto deseo erótico afectivo a un hombre. ¿Es gay? No es gay, pero como así quiere
tiene un hombre, tiene novio un hombre, y él no tiene pues pene, entonces tiene que ser gay. No. Entonces ya vemos que hay diversidad sexual. Hay una diferencia amplia que muchas veces desde los conceptos no podemos aprender. ¿Qué es más fácil? No, déjelos por allá. Aislémonos, no los comprendemos, dejémoslos en el cajón, metámoslos al closet. Por allá, no tienen nada que ver con nosotros y les hacemos bullying. Los jóvenes, los niños, a veces son más blandos y a veces son más crueles. Entonces, cuando intentan buscar esas preguntas en un adulto, en un educador, y no tienen las respuestas, le damos pie a ese menor para que haga el bullying correspondiente a la diferencia. Si encontraran la respuesta en nosotros, sería más fácil. Profe, no entiendo, es que el planito es la cosa y tal otro. Si le damos una respuesta acertada, comprendió, ya no tiene por qué empeñarse en algo porque ya no es diferente desde el miedo. Es diferente, pero ya lo comprende. ¿Me comprende? Listo. Entonces, es mejor excluir que acercarse a lo que me da miedo. Lo rechazo, lo aíslo, le quito el poder de intimidarme a través de la burla, del acoso, le hago bullying y activo uno de los principios fundamentales del sujeto. El principio del sujeto es el de inclusión. Entonces, yo me incluyo en los normales y al otro lo nombro, o a la otra, como anormal. Lo señalo y le pongo esa etiqueta que me permite entonces, a lo normal lo podemos atacar. No muy lejos de este génesis del bullying, que es el miedo a la diferencia, está el de los paradigmas, el miedo a romper paradigmas. Si el paradigma, como decíamos, es ser dimórficos, hombres y mujeres, pero con los estándares establecidos, un modelo de hombre masculino con su rol asignado y un modelo de mujer femenina con su rol asignado, aquella persona, hombre o mujer, que rompe esa clara línea divisoria entre los deberes ser, es una amenaza al status quo y también podemos o tenemos que opacarlo. Son los dos grandes miedos del bullying en esta área: el miedo a la diferencia y el romper el paradigma del deber ser. Es una obligación para la sociedad siempre mantener los paradigmas. Siempre mantenemos los paradigmas y romperlos es muy complicado. Pero educación es romper paradigmas. Cuando educamos, cuando ayudamos a las personas y acompañamos los procesos de aprehensión y conocimiento, hay que romper paradigmas. Y en ciencia los paradigmas no existen. Y la educación se acerca a la ciencia y trabaja con las ciencias. Porque los paradigmas son verdades temporales, conceptuales de cualquier episteme que hay que ir rompiendo. Antes la Tierra era plana y ese era el paradigma que teníamos. Ya sabemos que ni siquiera es redonda. Antes era la Tierra al centro, geocentrismo. Ahora sabemos que no, es el geocentrismo. Entonces hay que romper esos paradigmas. Entonces pongo un ejercicio. Ustedes son un rector, una rectora, un jefe de núcleo, una jefe de núcleo, un maestro, una maestra, y encuentran en la institución educativa a Juan, un estudiante que desde hace algunos meses viene haciendo un tránsito de la masculinidad que conocíamos de él a un poco femenino y cada vez más femenino. Un día de esos, Juan llega vestido de uniforme de niña al colegio. ¿Ha pasado? Sí. ¿Cuál es la reacción generalizada o típica del rector de la institución? No. Venga, usted no puede venir aquí así. Porque le movieron el piso a la institución frente a su paradigma. Niños uniforme de tal forma, niñas uniforme de tal forma. Es más fácil para ese rector y para ese colegio reprimir la expresión de la diferencia que preguntarse sobre ese propio paradigma. Que hacerse la pregunta que tal vez nunca se hizo. Tal vez muchos rectores y educadores por primera vez se hacen la pregunta cuando se enfrentan a ese hecho. Cuando un niño llega con ropa de niña y que asignamos que así debe ser, ahí es cuando nos preguntamos, no antes. Y eso es difícil. Yo no digo que eso sea fácil, porque si a uno le mueve el paradigma de entonces qué es un hombre, qué es una mujer, qué es el deber ser, qué es lo femenino, qué es lo masculino. Y toda esa construcción de términos, la que ustedes tienen que construir en ese proyecto educativo de sexualidad. Y entender todas esas opciones para poder manejar las situaciones. Que decíamos ahora, el sexo no tiene por qué ser problemático.
Si esto pasa, no tiene que ser un problema. Si tenemos claros nuestros conceptos y la visión que hemos planteado y hacia dónde vamos, es simplemente un hecho puntual que tiene una resolución simple. Listo, venga así o no venga así, pero ya después del conocimiento que tenemos, ya habrá avanzado en el proceso. Entonces, para muchas disciplinas educativas, ese que llamamos rol cruzado, perdón, es una falta del deber ser de los hombres, y es una afrenta a la masculinidad, es una ruptura al paradigma falocéntrico y patriarcal. Es entendible esa reacción. Pero obvio, es mucho más fácil reprimir la diferencia que intentar entenderla o asimilarla. Algunos sexólogos de la primera generación, europeos de finales del siglo XIX, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, Havelock Ellis, Magnus, este no lo pronuncio fácil, Hirschfeld, alemanes, no se conformaron con esa dimorfia de hombres y mujeres. Hicieron un estudio y dijeron, bueno, ¿qué tanto de masculino puede tener una mujer y qué tanto de femenino puede tener un hombre? ¿Y quién puso esas indicaciones? Y se atrevieron a plantear algo que se llama los estados intersexuales o la intersexualidad del ser. Eso no es lo mismo que planteamos ahora de una persona intersexual. La persona intersexual tiene órganos sexuales ambiguos, evitamos saber qué es eso, pero los estados intersexuales es que no existe la mujer perfecta, ni el hombre perfecto, ni el hombre paradigmático, ni la mujer paradigmática. No existe un solo modelo de hombre o un solo modelo de mujer. Entonces podemos ser muy masculinos, medianamente masculinos, poco masculinos, nada masculinos los hombres, si somos hombres, si es nuestra identificación. Y podemos ser muy femeninas, medianamente femeninas, regularmente femeninas, nada femeninas, una mujer, pero es mujer por su identificación. Entonces, es como un abanico donde en cualquier punto nos podemos parar y ser hombres o mujeres. Eso no deja de ser o afecta la identidad sexual. Ellos planteaban entonces esos estados intersexuales y vieron que los sujetos sexuados eran capaces de pensarse y configurarse y egosexuarse, abriendo las puertas a la contradicción de los paradigmas. Muchos de nosotros no respondemos a los paradigmas, pero tratamos de meternos en la cabeza que estamos encajados. Si sabemos que no respondemos, no podemos, no tenemos por qué pedirle a nosotros que corresponda. Si nos miramos a nosotros, nos damos cuenta que no somos paradigmáticos. Yo tengo poquita barba, el hombre debe ser barbado. Alguien acá puede tener unos pocos senos, la mujer debe tener senos grandes, la cadera ancha. ¿Por qué? Tanto los rasgos sexuales primarios, vulva y pene, como los rasgos sexuales secundarios, barba, pechos, vello, son tan variados como posibilidades hay de ser hombres y mujeres. Entonces hay que deconstruir en la escuela esa diferencia para que los niños y las niñas no juzguen lo que les parece diferente, porque si les enseñamos que es tan amplia y que ellos hacen parte de ella, el otro no es el diferente. Entonces, por ahí lo entiendo. Ahora me decían entonces, dentro de la diversidad sexual, ¿qué es eso que mencionamos? LGBTIQ o LGBTTIQ. Abordamos el tema para ver parte de la diferencia. Eso no es la diferencia, es parte de la diferencia. ¿Han escuchado la sigla alguna vez? ¿Hasta dónde? ¿A LGBT? ¿Hasta ahí? Hasta ahí me dicen. ¿Hasta ahí? O sea, hasta la I. Bien, no hasta ahí, sino hasta la I. Bueno, empecemos. L, ¿qué puede ser L? Lesbianas. ¿Quién es una lesbiana? Es una mujer que se identifica como mujer y que tiene orientación erótico-afectiva hacia otra mujer. ¿Es común? Sí. ¿Es una enfermedad como vimos ahorita que me pusieron las respuestas cortas de las fichitas? No. Salió del DSM, que es el manual de diagnóstico de psicología y de psiquiatría, como enfermedad hace ya mucho rato. Ser lesbiana es un matiz de la sexualidad como cualquier otro. G. ¿G es qué?
Ese es el que más escuchamos. ¿Por qué? Porque es desde los hombres. Y el discurso está hecho desde el patriarcado. Gay, es el hombre gay. ¿Cómo es un hombre gay? ¿Cómo es un hombre gay? Delicado. Amanerado. ¿Qué más? Esa es la definición. ¿Pero cómo es? Elegante. Casado con mujer. Casado con mujer. Como no existe paradigmas de hombre ni paradigma de mujer, no se creen paradigmas de la mujer lesbiana y el hombre gay. Tú lo preguntas, a los muchachos sucede mucho, ¿cómo es una mujer lesbiana? Tatuada, de bigote, brava, camionera, amachada, marimacha. No, para nada. Eso es una forma de expresión de algunas mujeres lesbianas. No pasa ni por lo masculino ni por lo femenino aquello que tiene que ver con la orientación erótico-afectiva. Un hombre gay no tiene que ser delicado. Puede ser delicado, como puede ser un hombre heterosexual delicado. No tiene nada que ver. Son estereotipos que nos hemos creado. Entonces le cargamos a esos estereotipos la nueva etiqueta. Entonces, mire, Juanito es delicado y además de eso, entonces, o por eso mismo, es gay. Marcamos la diferencia y le hacemos bullying. Entonces, ni el hombre ni la mujer, gay o lesbiana, tienen por qué atravesar desde su cuerpo, manifestar de su expresión de indumentaria, de su rol social, su orientación erótico-afectiva. Como dice la señora que nos acompaña, hay muchos casados. Papás ejemplares. Entonces no identifiquemos desde los supuestos. ¿Qué es un bisexual? Un bisexual. Hombre y mujer. ¿Qué es hombre y mujer? ¿Que le gustan los hombres y las mujeres? Una orientación erótico-afectiva hacia hombres y mujeres. Ahí entramos a una discusión de líneas epistemológicas de la sexualidad. Mi corriente sexual, de donde me eduqué, plantea que la bisexualidad no existe. ¿Por qué? Porque si utilizamos la palabra orientación, yo no me puedo orientar a dos cosas a la vez. Entonces no puedo ir al norte y orientarme a la vez al sur. Entonces plantea que no existe como identidad erótico-afectiva. Otras corrientes de la sexología, muchas más que la nuestra, dicen sí, es posible. Entonces, no es tan importante saber qué dice la sexología al respecto, sino cómo se nombra a la persona que siente atracción erótico-afectiva hacia los dos sexos. Por cierto, no es hacia el sexo opuesto cuando nos referimos, sino hacia el otro sexo. Somos dos, no somos opuestos. Entonces, es una persona que puede tener contacto genital, afecto, deseo, erotismo, por igual, o a veces hacia un lado, a veces hacia otro, y se puede enamorar, y puede constituir pareja. Es también una mala interpretación de la bisexualidad pensar entonces que son los promiscuos. Entonces, el homosexual se puede casar con su pareja homosexual y ser fiel, la lesbiana con su pareja lesbiana y ser fiel, pero el bisexual es solo andar para arriba y para abajo con todos. No, es una persona que en un momento dado de su vida puede estar enamorada de una mujer, años después, o en cualquier momento puede estar enamorada de un hombre. Entonces no configura que una persona bisexual sea per se promiscua. Es tan o menos promiscua como un heterosexual, como una lesbiana o como un homosexual. Pero desde su perspectiva, ¿por qué será eso? Que ciertas etapas de su vida tengan. Porque somos diversos. Hay respuestas que hay algunos. Es que yo me enamoro de un alma. Es su planteamiento. Se enamoró de un ser sin importar sus genitales. Porque es que el componente de la orientación erótico-afectiva tiene 4 básicamente que plantea Manuel Belandia, Bermúdez, que es un sexólogo colombiano que estamos hoy en España, y él dice, para la configuración de la orientación erótico-afectiva debo tener deseo, erotismo, afectividad y genitalidad. Bien, me acordé de la que cantaba ahorita. Vean yo otra vez. Erotismo, afectividad, genitalidad y deseo. Entonces yo puedo ser heterodeseante,
te deseo a ti, te veo y digo, sí, efectivamente. Pero afectivamente estoy ligado a vos. Entonces soy heterodeseante y homoafectivo. Mi afecto está orientado a los hombres, es como te quiero, amigo, es que vos sos mi compañero permanente, tengo afecto. Pasa por lo genital, ¿no? Tengo afecto hacia los hombres. Las mujeres son muy homoafectivas, se quieren, se cuidan, y eso no tiene ningún problema. Pero puede que lo genital sea heterogenital o sea homogenital. Son diferentes componentes, entonces no existe la fórmula perfecta. Tiene 3 de 4, es 85% homosexual. Entonces, tiene 50% entonces es bisexual. No. La única persona que puede nombrarse es ella misma. Pasa lo mismo que con la identidad. Yo me nombro y me reconozco como hombre o como mujer, y yo me identifico como homosexual o como heterosexual. ¿Qué pasa? Hay personas que todos los componentes de estos 4 que decíamos están orientados siempre hacia un sexo y por eso permanecen ahí. Entonces no van a tener experiencia, no pasa nada con esa persona. ¿Sí te queda más claro? Y el debate científico que va. El debate científico. Si se nace o se hace. Lo dejamos para el final. Y ojalá no necesitamos esa respuesta. Mire, si uno pues analiza la lesbiana desde la parte fisiológica, les decía que más estrógeno, más testosterona y tiene más. En un bisexual, es porque, mirándolo desde la parte fisiológica, está más cargado un tiempo de testosterona y otro tiempo más de estrógeno. Seríamos muy deterministas. Decir que nuestra orientación erótica afectiva se debe solamente a los neurotransmisores. Entonces sería pensar que realmente no nos enamoramos porque tenemos una intoxicación. Y que en la menopausa dejamos de querer a todo el mundo. Porque no generamos, bajamos la intensidad de producción de cualquier neurotransmisor. Entonces no sería por ahí. Sigo y vamos construyendo. Ya tenemos las lesbianas, los gays, los bisexuales. Entramos a la T. T. Travestis, transgéneros, transexuales, transformistas. Perfecto, estas son las 4 T's. Si encuentran otro me cuentan porque eso lo siguen creciendo. Empecemos. Transformista. ¿Quién es un transformista? Los que se visten para trabajar. Perfecto, hermano. Un transformista es Barbaritas o Felices. Es Abello, este actor Abello que fue Los Tacones de Eva. Paquita. Bueno, yo no me lo vi, pero sí. Un transformista es una persona que en su oficio debe cruzar su rol de vestimenta, indumentaria y comportamiento para un objetivo puntual. ¿Tiene algo que ver eso con orientación erótico-afectiva? Para nada. ¿Tiene algo que ver con identidad sexual? Doble maruja. ¿Tiene algo que ver con identidad sexual? Para nada. ¿Debe estar en esa sigla? Para nada. Entonces, el transformista es un oficio. Gracias, travesti. No existen personas travestis. Y aquí hay psicólogas que me pueden apoyar en eso. Existen actos de travestismo, momentos de travestismo. Entonces, yo soy con mi pareja, estamos muy animados y ella decide ponerse mi corbata. Y estamos en un cuento erótico, el rico, con el vino, la suba, la crema chantilly, etc. Ese es un acto travesti porque desde el uso de una prenda del otro sexo puede haber un disfrute sexual. En muchas películas vemos que sale la chica top, la perfecta, con la camiseta del tipo del galán, con la camisa cortica, y sale después de la noche de pasión. Eso es un acto travesti. ¿Tiene algo que ver con la orientación erótico-afectiva? Nada. ¿Tiene algo que ver con la identidad? Para nada. Desde la psicología, cuando se configura una necesidad del uso de esas prendas o algo, hablamos de trastornos, travestistas fetichistas y otras cosas, pero la sexología procura no patologizar muchos comportamientos.
Entonces lo que hacemos es una particularidad de su disfrute, de su goce de pareja o de su goce individual. Alguien que en su autoestimulación, en su casa, se pone las medias de la tía, los tacones de la mamá. Es parte de la particularidad. Entonces no es ni identidad ni orientación erótico-afectiva. ¿Qué hacemos con esa T? Tenemos dos T's más. Transgénero. Ahí entramos a una discusión también diferente. Desde mi escuela sexológica, los transgéneros son aquellos que transgreden el género. Ahorita decíamos que es el género, es el deber ser social. Entonces, si mi deber ser social como hombre es saco, corbata, pantalón y zapatos, si yo me pongo una falda, estoy en un acto transgénero, estoy transgrediendo el género. Si me pongo tacones, estoy transgrediendo el género. No pasa tampoco por la orientación erótico-afectiva ni por la identidad. ¿Cómo? No, porque no es del goce sexual. No es goce sexual, no es pareja, no es erotismo. ¿Qué fue de los peludos de los años 60? Una rebeldía y un acto transgénero. El pelo largo era para las mujeres. Transgredieron el género, pero no es porque se excitaron o disfrutaron o con el pelo largo. No era parte de su ser. Pero esa es la que menos van a encontrar y tal vez es la que deben olvidar, porque la que van a encontrar es que el transgénero es alguien a quien su identidad sexual, su ser hombre o ser mujer, no coincide con su sexo genital o su sexo de asignación. En otras palabras, me siento mujer, pero tengo pene. Me siento hombre, pero tengo vulva. Es una persona que su identidad no es coincidente. Esa es una persona transgénero para la mayoría de las opciones sexológicas. Y el transexual es aquella persona que, además de no ser coincidente, pretende, aspira, desea una reasignación genital. Adicional a eso, una terapia hormonal para feminizar o masculinizar su cuerpo según la necesidad. Entonces, el transgénero no desprecia ni detesta su pene o su vulva. El transexual le estorba, le incomoda, porque no corresponde a lo que quiere ser, porque no es su ser, no es su identidad. Algunos transexuales, frente a la imposibilidad de la operación de reasignación genital por las EPS y en muchas partes del mundo, deciden automutilarse para que ya en una urgencia con la mutilación se les tenga que intervenir. Porque si bien la diversidad sexual y la comprensión de esos aspectos va adelante, la ley va un poco más atrás y las empresas interesadas en no gastar dinero van mucho más atrás. Entonces no vamos como a la misma línea. Entonces ya entendemos las 4 T's. Transformista, travesti, que son actos travestistas, gracias, transgénero y transexual. Listo. La I. ¿Qué es la I? Intersexuales. Les decía ahorita que en muchos colegios ustedes van a encontrar intersexuales y les aseguro que también hay muchas personas transgénero transexuales. Bueno, no significa que un transexual sea femenino si es hombre o sea masculino si es mujer. Es la identidad. Que algunos entonces para acercarse a ese deseo, a ese sexo que son realmente, empiezan a intervenir su cuerpo, empiezan a feminizarse, y son mujeres a masculinizarse. Es un proceso que se llama el proceso de transición. Pero no significa que lo sean desde el principio. La I es el intersexual. El intersexual es aquella persona que tiene órganos genitales ambiguos. Lo que les decía ahorita más temprano. A la hora de asignación, el médico abre las piernitas del bebé. Bueno, ya afortunadamente desde las ecografías muchas personas asumen ya, no sé si afortunadamente. Entonces abre las piernitas del bebé y miran, oye, ¿eso es un pene muy chiquito o un pene muy grande? Hay confusión, hay ambigüedad porque hay ya marcados un deber ser incluso desde lo genital. Entonces se le asigna, antes le asignaba a dedo lo que correspondiera y así lo educaban. Ahora, gracias a la sentencia que nos contaba la Corte Constitucional, hay una etapa de latencia que permite asignarle temporalmente un sexo y luego, ya que él o ella decidan si son él o ella. Eso es lo intersexual. Pero hay
Todavía nacen con pelo ahorita. En ciencia médica se llama hermafroditismo real o pseudohermafroditismo, hay varias excepciones, pero no entrar en detalles, pero es cuando hay confusión ahí, es tener testículos y a la vez tener ovarios, pues ahí, tanto externos como internos. Hay una confusión ahí, algo que no nos cuadra. Eso sería la interrupción. Para una persona intersexual es muy complejo, porque ¿qué nos vende el medio permanentemente? El paradigma, la norma, el modelo, y para ellos es complejo. Son personas que hay que acompañar. ¿Enfermas? No, hay que acompañar. ¿Qué es la queer? Un queer es una concepción, digamos, teórica, una construcción teórica, lejana a los estigmas y a las nominaciones que nos ofrece el deber ser. Es quien decide, no me nombre. No me diga yo soy lesbiana, soy gay, soy bisexual, soy transgénero, soy heterosexual. No, soy un ser sexual. Y si algún día tengo prácticas sexoafectivas con un hombre bien y si lo tengo con mujeres bien, o toda la vida lo voy a tener con mujeres, pero a mí no me nombre. No me diga que soy, no me ponga nombres. Es alguien que ya decidió autónomamente salirse del esquema sexo-género. No me nombre. Yo vivo mi sexualidad, soy un ser sexual. Es un movimiento importante que ha crecido bastante en las últimas décadas. Alguien que le puede preguntar a los compañeros, veo, ¿sos gay? ¿Vos sos heterosexual? Eso importa. No importa para él porque vive su sexualidad a su gusto. No significa que la viva con todos. Puede que sea para nosotros si lo miramos, no es a la carta. Puede que si nosotros lo miramos, digamos, es que no es un heterosexual. Sí, puede serlo para nuestra nominación. Masculino, hombre, que le gustan las mujeres y ahí se mantiene. Pero él decide, a mí no me nombre. Es una posición política. No es una orientación erótico-afectiva, no es una identidad sexual. No tiene que estar ahí. Sí, es una ideología política, digamos, de reivindicación de su derecho a sentir, a amar, a ser libre, a que la sociedad no nos condicione. Entonces, dentro de la diversidad, tampoco podría estar. Gringo. Nació. Ay, me olvidó el nombre de ella. Ayúdame. Bueno, ella se llama. Era teórica feminista muy importante y teórica queer. Bueno, se me fue. La regañadita. Se llama. Ahorita me acuerdo. Bueno, ahí se acaba la diversidad sexual. Perfecto. H. Los heterosexuales. Esa es la que nunca ponemos ahí. Entonces, si la ponemos, entendemos que la diversidad sexual no son ellos. Somos todos. Pues al educar en diversidad sexual, en el colegio, en la escuela, en el aula, si nos logran comprender nuestros alumnos que diversidad sexual somos todos y que él que es heterosexual es tan diverso como él que se nombra gay, como él que no quiere nombrarse, como ella que se nombra lesbiana, no hay por qué atacar al otro porque yo soy tan diferente como el otro. Podemos decir entonces, la diferencia de la norma, al ser la diferencia de la norma, no hay por qué atacar a lo que soy yo. Entonces, lograr cambiar vuelvo y juego con el paradigma, es cambiar el paradigma de entender que la diversidad somos todos. Entonces, ¿cómo ataco la diversidad si yo hago parte de ella? No le tendría miedo a la diversidad y deconstruimos el paradigma dimórfico que habíamos planteado. Si tumbamos esos dos miedos, deconstruimos la posibilidad de bullying. No tenemos miedo, no hay que atacar. Estamos pares. También caería el rótulo que le dan a las homofóbicas. Le dicen que es como el temor a descubrir que son homosexuales, y que por eso atacan y se convierten como en agresores. Una persona homofóbica, que es un nombre mal utilizado también, sí. Yo le tengo fobia a las arañas. Uno no le tiene fobia a los homosexuales. Hay rechazo, hay rabia, pero fobia es un componente más psicológico, es algo más complejo.
hay un miedo a la diferencia. Entonces, al tener el miedo a la diferencia, se configura el bullying. Dice, como preguntaba, que si entonces los homofóbicos son homosexuales encubiertos, que no han atrevido a descubrir su verdadera sexualidad. Les insisto lo que les decía ahora, en sexualidad no hay normas. Puede que algunas personas, del miedo a interpelarse, a cuestionarse, a entrar a esculcar lo que sienten y lo que son, prefieren apartar, como decíamos de esa rectora ahora, esconder, meter allá, y que algunos se configuren posibilidades violentas. Pero no hay fórmulas. No es entonces la lista de chequeo que decía ahora. Ataca a todos los homosexuales, mira feo, habla más de ellos, ajá, tienes un guardado. No. La sexualidad no hay fórmulas. Entonces, desde su formación, la orientación sexual de los 14 a los 25 años, nosotros hablamos de una adolescencia hasta los 25 años. ¿Cómo viene el aspecto de que no es que usted anda con una niña tranquila, usted se va a ubicar, usted ya sabe qué es lo que quiere, por ahora no sabe qué es lo que quiere, tal vez se despierta hormonal? Entonces, ¿cómo ubican ustedes entre los 14 y los 25 años la identidad sexual para que los comportamientos sociales que los llevan más a la pareja mujer o la pareja que los lleva más a la crítica, a sacarla? En las universidades está ocurriendo mucho eso, que es un fenómeno, que ya la niña está con la niña en la comedia besándose, abrazándose. Lo que dicen y he escuchado es, ya algo se va a ubicar, lo que pasa es que está en esa etapa. ¿Cómo lo ven ustedes desde la sexualidad? Bueno, no es identidad, recordemos que hay que tener orientación. Ella sabe que es niña, en este caso fue planteada, o él sabe que es niño, como parte de un proceso biográfico. Podemos parecer simplistas, pero nosotros tenemos un proceso biográfico desde el nacimiento hasta la muerte, donde vamos configurando el hombre y la mujer que somos. Y en esa etapa que plantea, se está configurando como una mujer que tiene relaciones erótico-afectivas con mujeres, es homoafectiva o es homodeseante, y en cualquier momento puede decidir no serlo. Generalmente, la orientación erótico-afectiva se establece en la adolescencia, generalmente. Por algunas negaciones, presiones sociales, miedos, puede ser más tardía. Algunas personas la establecen en la adolescencia, pero no la experimentan ni la viven hasta la adultez mayor, por las presiones sociales, por el que dirán, porque me casé, ¿qué hago ahora? Otras personas ni siquiera en su vida llegan a vivirla. La saben, pero no pasó por ahí. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, yo estoy seguro que más de uno teníamos abuelos y bisabuelos homosexuales, pero jamás pudieron expresar y vivir tranquilamente en su diversidad, porque es que el medio no lo permitía. Entonces hay un momento en que el ser se configura y comprende quién es. Edad exacta no existe, es cercana a la adolescencia, pero puede ser un poco más tarde, puede ser un poco antes. Hablaba hace poco con algunas personas y me decían, no, es que yo sé que soy gay desde que nací. Cada uno sabrá dónde pone el puntico que marca su camino, pero no hay un espacio exacto. Yo termino y hacemos una rondita de preguntas porque hoy es más corto. Sigue otra conferencia. Bueno, entonces ya olvidemos de las siglas como la partimos, sino que metemos la H y cabemos todos. Entonces debemos salirnos de esa genitalia con paradigmas genitales que nos marcan la línea, debemos salirnos de esa vulva, ese pene, esa barba, esos comportamientos masculinos y femeninos, porque somos hombres y mujeres diversos. Debemos comprender, y eso es importante, ojalá lo recuerden, que esa voz, ese vello, esos pechos, ese cabello, esas uñas, esos labios, esa forma de sentarnos, esa forma de caminar, esa forma de hablar, son de mujer si las vive una mujer, y son de hombre si las vive un hombre. Quitémosle la etiqueta de comportamientos, roles, sentimientos, de todo a un sexo. Permitamos que sean del sexo que lo vive. Es un planteamiento muy bonito de Almudena. Entonces, el bullying en la escuela, el miedo a la diferencia y el de los paradigmas arraigados parte de esa incomprensión de la diversidad. Y ya tenemos claro que hablar de diversidad no es hablar de los otros, sino de los todos. Hablar de todos como hombres y mujeres diversos, y que ahí cabemos, nos metemos en esa diversidad y no vamos a atacar.
Pues solo se logra combatir ese bullying que planteábamos cuando conocemos y reconocemos la diferencia y cuando el otro es sujeto de reconocimiento. Es nombrado de donde debe ser nombrado, es decir, de donde se es, del sexo que se es. Este bullying, para terminar, desaparecerá cuando la institución educativa, la escuela, sea espacio de formación en la diferencia y el reconocimiento del otro, cómo es el otro y no como nos dicen que debe ser el otro. Yo les hablo a ustedes como sexólogos, pero la tarea de ustedes es fundamental como educadores. Ustedes están en el escenario que es, y en ese escenario ustedes logran y permiten que cada ser sexual, cada hombre y mujer, sea quien es, deconstruimos el miedo a la diferencia y se nos acaba el bullying llamado sexo. Muchas gracias. Dame un segundo, está por aquí. Medidas tamaño. Ya, entonces 2 preguntitas y ya, listo. Adelante. Me preguntan por ahí. A mi cuando se hizo mención de los colegios los niños van vestidos en inglés. Yo trabajo en el Instituto Terrestre y nosotros allá tenemos lo que se llama ahora la inclusión. No es raro que en cada grupo haya 4 o 5 niños que son, como los decimos nosotros, homosexuales, pues se le aceptó esta clasificación que ustedes. Hace 2 años, 3, nos demandaron porque un niño fue vestido de mujer, pero el rector en ningún momento lo desescolarizó ni lo echó, como quiso hacer aparecer en los medios de comunicación, sino que le dijo, y yo creo que el abogado de ahorita nos hubiera dado la razón. Si usted se matricula como niño, y usted es un menor de edad, y a usted lo matricularon como niño, publica el manual de convivencia que dice, los niños vienen con este uniforme. Cuando usted da todas sus vueltas, que aparezca no como Daniel, sino como Daniela, se va a dejar los papeles y yo la registro como niña y usted me viene vestido como niño. Pues, desde la ley, eso es, ¿cierto? Este año entró un niño y quiso salir del closet, mismo lo dijo, y fue vestido de niño de 90, fue vestido de niño, pero todos los amiguitos, la curiosidad se le ponen encima, y el niño entró en shock, se metió toda la jornada en un baño y no quiso volver a salir, hasta que no le dieron un jean y una camiseta, porque él se iba por otro lado, todo el mundo fue la curiosidad de cómo él se había atrevido a ir vestido de niño. Bien, frente a lo que usted plantea. Todas esas cosas son las que uno como adolescente dice, como profesor dice, ¿usted qué hace ahí? Va al niño vestido de niña y todos encima. Yo no estoy de acuerdo, y en eso soy claro, que para poder ejercer el derecho a ser, necesite seguir protocolos legales. Entonces tengo que cambiarme el nombre, tengo que seguir procesos para que mi rector o mi rectora me permita ir como yo soy. Se matriculó como niño, sí, pero en ese proceso fue descubriendo que es una niña, o se atrevió a contar que había descubierto que era una niña, y le vamos a limitar el ejercicio de su libertad por eso. No lo siento adecuado. Me gustaría escuchar qué opina Juan David Belalcázar al respecto de este caso. Bueno, no, yo no sé si lo que mencionaste ahora en la conferencia que hice en la mañana, porque no estuve, o hablaste un poquito de eso, no sé si me están viendo, o hablaste un poquito de eso en el transcurso de esta. Sería bueno que fueras enfático en cuál es el sexo que se es, si es el que se tiene, si es el que yo siento, la egosexuación, porque de pronto eso respondería a cómo yo me puedo manifestar en el colegio, cómo yo puedo llegar vestido de mujer, independientemente de lo que diga la ley, o independientemente de cómo me perciban. ¿Cuál es el sexo que se es? Porque decías que el bullying sexual se podía corregir cuando nombrábamos a las personas desde el sexo que son. El sexo que se es, si recuerdan, es el de mi egosexuación, el que yo me identifico, el que sin importar si tengo vulva, pene, pelo largo, soy masculino o femenino, me considero, me siento, me configuro. Entonces no podemos reprimir el ejercicio del sexo que se es porque el papel lo dice, porque firmé un contrato. Eso aplica para el colegio, aplica para el trabajo. Su derecho a ser sobre lo otro. Y él no deja de ser alumno o alumna. Pues digo que es arbitrario con el respeto al rector, porque es una salida frente a la diferencia más fácil.
no se me firmó, entonces me evito el problema del niño vestido de niña. Es que no es un niño vestido de niña, es una niña. Y no es que sea homosexual, su identidad es de mujer, no pasa por su orientación erótica afectiva. 2 preguntas más. Bueno, yo también quería pues como hablar respecto al tema del INEM, porque conozco el caso de cerca. Y para todos los docentes creo que es importante que vos ya tocaste el tema por encima, y es cuando vamos a hablar de diversidad sexual y de menores de edad, y si vamos a tocar el tema de la legalidad, tenemos que tener en cuenta que ningún manual de convivencia está por encima de la Constitución, y hay derechos básicos y fundamentales, entre esos está el de la libre expresión. Si Kim Zuluaga quería ir como mujer y se sentía como mujer, no tenía que hacer ningún proceso legal ni burocrático para que el colegio la aceptara tal cual como es. Para encontrar. Muchas gracias. Alan. Mi nombre es Andrés González, yo soy profesional de la Secretaría de Educación y me parece un poco llegada tarde, pero oportuna. Yo vengo del núcleo 933. Este año vamos a estar con el Centro de Diversidad Sexual y de Género acompañando todos los núcleos en un ejercicio precisamente de sensibilización, de trabajo de formación. Hoy cuando estábamos con las rectoras y los rectores, nos dábamos cuenta que hay un asunto que toca con el lenguaje, ¿cierto? Que toca con el lenguaje y el lenguaje requiere pedagogización, ¿cierto? Porque cuando yo estoy refiriendo a una chica lesbiana o a una estudiante lesbiana, lo tengo que nombrar como lesbiana. Y que la chica lesbiana tenga sudadera no significa que está viendo un proceso trans, ¿cierto? Entonces yo creo que el asunto inicial y el llamado, y ahí estamos en la tarea como Secretaría de Educación, para la Secretaría de Educación de Medellín, es acompañar los procesos de pedagogización. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente hay asuntos que dentro del contexto educativo, con temas de manuales de convivencia, con temas de lo cotidiano, de lo familiar, hay muchas angustias y miedos, ¿cierto? Que yo te escuché en la mañana y efectivamente nos han enseñado que el cuerpo y la sexualidad se vive desde la angustia y el miedo. Y que los docentes, las docentes, los directivos, los rectores, lo leemos desde ahí. Y yo diría todos y todas las ciudadanas, ¿cierto? Porque entonces nos han enseñado que la homosexualidad es una enfermedad y se pega, entonces si no estoy cerca se contagia, como todo el tema de los estereotipos. Yo creo que son 3 invitaciones. 1, tengamos muy claro el lenguaje, ¿cierto? 2, a que si no lo tengamos claro no digamos. Porque yo creo que ese fue un poco yo cuando sucedió la ENINEM no estaba en la Secretaría de Educación, yo hacía parte del Centro de Diversidad Sexual. Ahorita estoy con la Secretaría de Educación como profesional universitaria y me convierto en el enlace con el CEN, ¿cierto? Hay 3 cosas. La política pública no es responsabilidad solamente de la Secretaría de Educación Social y Familia. La política pública es responsabilidad de todas las secretarías y de la administración. Estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas. Ahora, la política pública al interior de cada una de esas dependencias o de esos funciona distinto, ¿cierto? Y en el caso de nosotros, como Secretaría de Educación, como instituciones educativas, tendría que funcionar con un ejercicio de coordinación, ¿cierto? De que podamos, la primera tarea, diferenciar qué es sexo y qué es género, la segunda tarea, diferenciar qué es orientaciones sexuales y qué son identidades de género. Si nosotros, y yo le decía hoy a los rectores y las rectoras del núcleo 933, que no sé si acá hablan docentes de estas instituciones educativas, si nosotros tenemos eso claro, hacemos un foro. Cuando hacemos, claro, cuando hace activar una ruta, porque es que el asunto es que las rutas se activan uno posterior a que ha sucedido el tema o que se ha agrandado el tema. 2, las activamos de una manera inadecuada, porque como no tenemos claro el lenguaje, entonces damos otra información. Y 3, la apuesta es y ahorita me escuchaba también por ahí, que el tema de inclusión cada vez sea un tema mucho más amplio y no veamos solamente la inclusión desde el ejercicio de la discapacidad, desde el ejercicio de los talentos excepcionales, sino que veamos desde el ejercicio de la inclusión todo el tema de lo que abarca diversidad, ¿cierto? Esa es como la tarea. Este año 2015 vamos a estar muy fuertes. Yo creo que era una necesidad de las instituciones educativas sentidas, vamos a estar muy fuertes con espacios primero de sensibilización y formación a nuestros rectores y nuestras rectoras, porque eso nos permite que si ellos entran dentro de esa tónica, conocen y están formados, pues ellos
también sensibilicen y digan, como dijeron hoy, de la presentación de otras instituciones, necesitamos esto como docentes, necesitamos trabajar, necesitamos que el día 17 de mayo no quede invisibilizado como ha quedado siempre. Estamos conmemorando el Día de los Derechos de las Mujeres. Bueno, hay un día 17 de mayo que se va a hacer el trabajo de la semana homofobia, ¿cierto? Fobia, transfobia, todas las que tengamos. Posibilidades que dicen. Entonces, la invitación yo creo es al ejercicio de lectura, al ejercicio de formación y a que cuando tengamos una situación particular, activemos las rutas que tenemos de ciudad. Yo creo que esa es la invitación. Si el INEM, yo lo hablaba con la doctora Melissa, con la subsecretaria de Calidad, hubiese hecho en ese ejercicio un proceso de asesoría con el Centro de Diversidad Sexual, con el abogado del Centro de Diversidad Sexual, y hubiesen acompañado el proceso, eso no se hubiese ido un proceso de tutela, porque evidentemente, estoy de acuerdo con la intervención del compañero, el manual no puede estar por debajo de nuestros derechos como ciudadanos, ¿cierto? El manual tiene que acoger el tema de eso. Y lo otro es invitarlos a que conozcan la política pública, porque nosotros no estamos parados sobre nada. Nosotros como Medellín, hablo Medellín, no Bogotá, sino Medellín, tenemos una política pública para la población LGBTI, y esa política pública es para todos, para todos. Entonces, muchas gracias. Le agrego entonces a la listica que hicimos esta mañana el Centro de Diversidad Sexual y de Género de Medellín, que queda cerca del Parque Bolívar, donde también encuentran información y profesionales que pueden orientar procesos. Muchas gracias.